En la clase anterior recuerden que habíamos visto todos los tejidos básicos, ¿no es cierto? Hicimos en 2 clases. En la primera hablamos de la histología, hablamos de las técnicas histológicas, ¿no es cierto? Que eran los tejidos, ¿no? Es lo principal que tenemos que saber para un curso de histología, ¿ok? Conjunto de células que están relacionadas entre ellas y con la matriz extracelular. No nos olvidemos de ese concepto, por favor. Las células a veces pueden ser muy parecidas, con funciones parecidas, pero en otros casos las células pueden ser también diferentes, ¿no es cierto? ¿Ok? Pueden ser inclusive con diferentes funciones. Bien, entonces hablamos de los tejidos básicos, tejido epitelial, tejido conjuntivo, ¿no? Vimos la clasificación del tejido conjuntivo en tejido conectivo embrionario o conjuntivo propiamente dicho del adulto y el tejido conectivo especializado. Entonces, en tejido conectivo especializado, recuerden, hemos visto solamente tejido adiposo, hemos visto tejido cartilaginoso y hemos visto tejido óseo. Todavía nos falta hablar del tejido sanguíneo, ¿ok? Y recuerden también que hemos hablado de los otros tejidos que son más especializados, ¿ok? Porque ya cumplen una función o menos funciones. El tejido conjuntivo y el tejido epitelial cumplen muchas funciones, ustedes lo han visto, ¿ok? En cambio, el tejido muscular, su función es la contracción, ¿ok? Y el tejido nervioso es la conducción nerviosa. Entonces, son tejidos muy especializados, ¿no es cierto? Los 2 últimos que acabamos de mencionar. Si nosotros ahora recordamos todo acerca de los tejidos, podemos entrar ya a estudiar la histología de los diferentes sistemas. Y entonces vamos a empezar hoy día con el sistema cardiovascular, ¿ok? Entonces, la histología, vamos a referirnos a los órganos que forman justamente ese sistema, la histología del corazón, la histología de los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Vamos a hablar del sistema linfático, los órganos linfoides, el timo, los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas palatinas y el apéndice vermiforme. Estos son los temas que vamos a tocar en la clase de hoy día. Entonces, si nosotros nos acordamos del sistema cardiovascular, estamos hablando del corazón y los vasos que existen en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? ¿Ok? Donde vamos a encontrar el sistema circulatorio, ¿no? El sistema circulatorio que tiene que ver con el corazón y los vasos sanguíneos, ¿no? Y el sistema linfático, que formaría parte de ese sistema vascular, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero recuerden ustedes que si bien es cierto, están relacionados, ¿ok? No cumplen las mismas funciones. El sistema linfático va a permitir que circule la linfa, mientras que en el sistema vascular, cardiovascular, ¿no es cierto?, o el sistema sanguíneo, ¿no es cierto?, va a circular la sangre, ¿ok? Y hay diferencias tanto en la forma como circulan estos líquidos, ¿no es cierto?, y también en la estructura histológica de los vasos que forman cada uno de estos sistemas, ¿ok? Lo que estamos viendo en este esquema, en el esquema que ustedes están observando en ese momento en la pantalla, ¿no es cierto?, es el sistema cardiovascular, como les dije, formado por el corazón y los vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿no es cierto?, es decir, vasos que conducen sangre oxigenada y vasos que conducen sangre desoxigenada. Pero aquí vemos que el sistema cardiovascular podríamos dividirlo en 2 sistemas, ¿no es cierto? El sistema que tiene que ver con la circulación del corazón a los pulmones, ¿no es cierto? Y de los pulmones al corazón, ¿ok? Porque recuerden ustedes que es la sangre, esta sangre venosa desoxigenada que viene del resto del cuerpo, entra al corazón para ser bombeado, ir a los pulmones y en los pulmones oxigenarse y regresar nuevamente al corazón para que el corazón lo bombee al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, el sistema mayor sería el sistema circulatorio sistémico, ¿no es cierto? El que va a irrigar todo el resto del cuerpo y las extremidades, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos ese sistema cardiovascular,
pensamos siempre en el corazón, que es la bomba de todo este sistema, es donde se va a generar la energía para poder bombear la sangre, pero también vamos a ver los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y estos vasos sanguíneos tienen características histológicas dependiendo, ojo chicos, dependiendo de la presión que ejerce la sangre, ¿no? En el momento de la sístole y de la diástole, cuando está pasando por estos vasos. En ese esquema es un esquema bastante interesante para que ustedes vean, ¿no es cierto? Aquí vemos la presión arterial, ¿no es cierto? Miren ustedes, y vemos cómo los diferentes vasos tienen diferentes estructuras histológicas, pero también tienen diferentes diámetros y pueden resistir, ¿no es cierto?, la presión de diferente manera. Entonces, los que resisten más la presión arterial van a ser justamente las arterias. Miren, si usted lo vemos en esta parte del cuadro y vemos aquí que la presión aquí es la más elevada, ¿no es cierto? ¿Ok? Y mientras que los capilares y las vénulas, las venas y las venas, ¿no?, donde van a resistir menor presión sanguínea. Entonces, para hablar rápidamente de las características que luego las vamos a ahondar en la clase de hoy, en el caso de la aorta, que es el vaso, la arteria más grande, ¿no es cierto? ¿Okay? Tiene un diámetro de la luz aproximadamente de 25 milímetros. Estamos hablando del diámetro de la luz porque la pared ya tiene otro grosor, ¿no es cierto? Y también esa puede ser afectada por algunas patologías. Entonces miren ustedes 25 milímetros. El grosor de la pared es 2 milímetros. Las arterias, ¿no es cierto?, que son los que van a continuarle a estos vasos de mayor tamaño, ¿sí? Las arterias en general 4 milímetros, ¿no es cierto? La aorta también es una arteria, pero es una arteria de gran calibre. ¿Ok? 4 milímetros de luz y 1 milímetro de pared, ¿sí? 1 milímetro de pared. Las arteriolas, ¿no?, que son los que van a resistir una mayor presión sanguínea, ¿no es cierto?, tienen un diámetro de 20 micrómetros, miren ustedes, 20 micrómetros, la luz, ¿sí? Y 15 micrómetros la pared. Entonces, vean cómo va disminuyendo el diámetro de la luz y por lo tanto también disminuye el grosor de la pared. Los capilares, que ya no tienen tantas túnicas como las anteriores vasos, solamente tiene una túnica, que es la túnica íntima, que lo vamos a ver después, mide 5 micrómetros, ¿no? Ese es el término general de su medida de la luz, y 1 micrómetro de la pared. Pero recordemos que en la pared solamente hay células endoteliales y membrana basal, y en algunos casos podemos encontrar pelicitos. Los capilares, ¿no es cierto? Okay, acabamos de verlo, es 5 micrómetros y 1 micrómetro de pared. Las vénulas, ¿no?, que van a haber también variaciones de vénulas, porque hay vénulas postcapilares, vénulas musculares, ¿no es cierto? Pero en general el diámetro va de 20 micrómetros de la luz y 2 micrómetros de pared, ¿no es cierto? Fíjense que hay una variación aquí. Serán más fáciles de reconocer, ¿no es cierto?, las vénulas que los capilares por el grosor de la pared. Las venas, ¿no?, 5 milímetros de luz y 0.5 milímetros de pared. Y la vena cava, que es el otro gran vaso, ¿no es cierto?, que llega al corazón, tanto la vena cava superior como la inferior, ¿no?, porque la aorta es la que sale, ¿no?, llevando la sangre oxigenada, tiene 30 milímetros de diámetro de la luz y 1.5 milímetros, miren ustedes, 1.5 milímetros de pared, ¿ok? Entonces, más o menos para tener esa idea, ¿no es cierto?, de cómo varía la presión y por lo tanto también, ¿no es cierto?, los vasos que resisten esa presión va a tener una estructura histológica de acuerdo a la presión que les llega, ¿no?, porque llega la sangre a ese lugar. Bien. Vamos a hablar primero del corazón. Esta bomba, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en el sistema circulatorio y que va a impulsar la sangre a través de todo el sistema circulatorio, está dentro de un espacio que se llama la cavidad pericárdica. ¿Sí? La cavidad pericárdica. Ustedes saben perfectamente que el corazón, ¿no es cierto?, está detrás del esternón en el mediastino, inclinado hacia la izquierda, o esa es la parte de anatomía, pero lo que a mí me interesa es que reconozcamos que está dentro de esta bolsa llamada cavidad pericárdica.
Esa cavidad pericárdica tiene una pared, ¿no es cierto?, que va a estar lejos, podríamos decir, del corazón, y otra que prácticamente está pegada al corazón, ¿no? Entonces hablamos entonces de una capa parietal, que sería esta que está aquí, ¿no es cierto?, y una capa visceral. Por supuesto, ¿no es cierto?, que esta capa visceral ya forma parte del corazón y vamos a ver nosotros ahora su histología. Mientras que la capa parietal, ¿no es cierto?, que está antes del espacio pericárdico o cavidad pericárdica, donde vamos a encontrar algo de plasma sanguíneo, porque eso permite que cuando el corazón se mueve y comienza a latir, ¿no es cierto?, no se pegue en las paredes, ¿ok? Eso es de forma normal, pero en una patología puede aumentar la cantidad de líquido en esta cavidad, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces también, tanto el pericardio, la capa parietal, ¿no es cierto?, como la capa visceral, la capa más externa está formada por células mesoteliales, una capa de células mesoteliales, epitelio plano simple, ¿no es cierto? Y debajo de ella, por supuesto, ¿no es cierto?, la membrana basal, que es propio de todos los epitelios, más una lámina propia, que en el caso de la parietal es mucho más gruesa, ¿no es cierto?, con mayor cantidad de tejido conectivo y laxo conteniendo fibras de colágeno, ¿no es cierto? Cosa que es algo un poquito menos en la visceral, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de las capas del corazón. ¿Ok? Entonces, eso es la relación de esta cavidad pericárdica, ¿no es cierto?, con el corazón. ¿Ok? Entonces, a esa capa que nosotros vamos a ver de tejido mesotelial, de células epiteliales, en este caso las mesoteliales, ¿no es cierto?, se le llama también capa serosa, ¿no? Siempre se le llama así capa serosa. Bien, señores, aquí tenemos el corazón solamente para recordarnos y poder luego hablar de la histología de cada una de estas partes, porque recuerden que esto ustedes lo hacen en anatomía. Entonces, pero me interesa a mí que ustedes vean que las aurículas del corazón, ¿no es cierto?, son cavidades más pequeñas, de paredes mucho más delgadas, ¿no es cierto?, mientras que el ventrículo es donde se concentra la mayor cantidad de tejido muscular cardíaco, ¿no? Es mucho más gruesa las paredes y sabemos perfectamente que hay tanto dos aurículas como dos ventrículos, ¿no es cierto? Entonces tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, la derecha, la izquierda, ¿ok? Y tenemos ¿no?, aquí también los ventrículos, ¿no?, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Pero aquí quiero que veamos algo con respecto a los vasos. Esta es la cava inferior y esta es la cava superior. La cava inferior y la cava inferior desembocan en esta aurícula, en la aurícula derecha, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa trae sangre de la parte superior del cuerpo y esta trae sangre de la parte inferior del cuerpo. Recordemos nosotros que es sangre desoxigenada, ¿no es cierto? Las venas. Ahora, si nosotros miramos estos vasos, este vaso que está saliendo de acá, ¿no es cierto?, con sangre desoxigenada, ¿ok?, como está saliendo del corazón, ¿no es cierto?, como está saliendo del corazón se llama arteria. Entonces es la arteria pulmonar, porque recuerden que todos los vasos que entran al corazón se llaman venas y todas las que salen del corazón se llaman arterias. Entonces es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se va a dividir en dos ramas, ¿no es cierto?, la izquierda y la derecha, y van a ir cada una de ellas al pulmón para llevar la sangre para su oxigenación. Una vez que está oxigenada la sangre, ¿no es cierto?, regresa a través de estos vasos, ¿no es cierto?, que van a ser las venas, pero que están trayendo sangre oxigenada. Fíjense, esta es la vena, ¿no es cierto?, izquierda, y aquí la vena derecha, ¿no? Aquí son dos ramas de la vena derecha y aquí, ¿no?, estas ramas de la vena pulmonar izquierda, ¿ok? Fíjense también otra cosa interesante e importante, ¿no es cierto?, ¿ok?, que el corazón tiene, ¿no es cierto?, una parte externa, ramas de los vasos coronarios.
¿no es cierto? Vasos coronarios, tanto arterias, ¿no? Aquí se están viendo justamente las arterias, ¿no es cierto? Pero también habrá venas, por supuesto. Entonces, todas esas son las arterias coronarias, ¿no? Las arterias coronarias que se ven en la parte superficial. Y abundante tejido adiposo en la parte superficial, que luego veremos nosotros que está formando parte de una de las capas que tiene el corazón. ¿Ok? Entonces, ahora la aorta, ¿no? Que es el vaso que sale de la aurícula del ventrículo izquierdo, este de acá, la aorta, que saca la sangre arterial o la sangre oxigenada para repartirla por el resto del cuerpo, ¿no? Se bifurca en varias ramas que van hacia la parte superior del cuerpo. Están las carótidas, la subclavia, ¿no? Y el tronco brachiocefálico. Y en la parte, recuerden que aquí está el callado de la aorta, se da una curva y baja para repartir la sangre a través del cuerpo, a través de esta aorta descendente. Entonces, más o menos tenemos una idea de la anatomía para luego obtener también, ¿no es cierto?, acordarnos mejor acerca de la histología. Si hacemos un corte, ¿no es cierto?, del corazón, nos vamos a encontrar con las cavidades, las aurículas, ¿no es cierto?, ¿sí? Fíjense ustedes, siempre aquí es interesante este esquema porque está coloreado para que ustedes vean, ¿no? La aurícula derecha, ¿no es cierto?, que va hasta donde se van a abrir justamente las cavas, ¿ok? La aurícula izquierda, fíjense el grosor de las paredes, ¿no? Son bastante delgadas comparadas con los ventrículos. El ventrículo derecho también es mucho más delgado de las paredes musculares, mientras que el ventrículo izquierdo, sus paredes son mucho más gruesas. Pero, ¿qué vemos aquí que es importante que lo recordemos para la histología? Vamos a recordar las válvulas, ¿no?, aurículo-ventriculares, que son estas que ven ustedes acá, que permiten que se cierre, ¿no?, la entrada de la sangre una vez que se ha pasado la sangre, ¿no es cierto?, de las aurículas al ventrículo. Fíjense, y que para garantizar justamente que no se vuelva a abrir esta válvula, ¿no?, tiene estas cuerdas que se llaman las cuerdas tendinosas. Estas son las cuerdas tendinosas que anclan en estos músculos que son los músculos papilares. Estos son músculos que están tapizados, por supuesto, por células endoteliales por fuera y tejido conectivo, por eso los han esquematizado de esta manera bastante clarita, ¿no es cierto?, como ven aquí. ¿Okay? Entonces, todo el corazón por dentro, al igual que los vasos, tienen células endoteliales, ¿ok? Células endoteliales, con funciones muy, muy importantes que garantizan la función del sistema circulatorio. No es nuestro tema, ¿no es cierto?, porque eso lo ven en fisiología, pero de todas maneras tenemos que recordar que esas células endoteliales juegan papeles muy importantes en la fisiología normal y patológica del corazón y de los vasos. Entonces, esas serían la bicúspide, ¿no es cierto?, la tricúspide, entre la aurícula derecha e izquierda, y la bicúspide entre la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, ¿no? También se llama válvula mitral. Pero fíjense otra cosa, aquí están los vasos. Esta es la arteria pulmonar que está saliendo de la aurícula derecha, y esta de acá, que es la aorta que está saliendo justamente del ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, sale la aorta. Ambas, ¿no?, tanto arteria como vena, tienen válvulas, ¿ok? Tienen válvulas, cosa que no existe válvulas en las arterias. En el resto de las arterias no hay válvulas, solamente existe en esta parte del corazón. ¿Ok? Entonces, estas son las válvulas llamadas también aórtica, de repente pulmonar, pero también se les llama sigmoideas o semilunares, ¿no? Sigmoideas o semilunares por la forma como ellas se presentan. ¿Ok? Entonces, todo esto son tejido fibroso, tejido conectivo, que luego veremos un poco cómo está constituida, ¿no es cierto?, estas válvulas y las cuerdas tendinosas. Bien. En esta fotografía estamos viendo ya un corte histológico de todo el corazón, ¿ok? Por supuesto es un corazón pequeño, de un mamífero pequeño, ¿no es cierto?, para poder tenerlo todo en una misma lámina.
Como ven acá, ¿no es cierto? Ustedes están viendo dos cortes, aquí se ve solamente la parte superior, pero aquí ya se ve el corazón completo, no solamente se ven los atrios o aurículas, ¿no es cierto? Aquí está el derecho, este es el izquierdo. Fíjense el grosor de la pared, siempre me interesa que vean el grosor de la pared. Mientras que los ventrículos, el ventrículo derecho también las paredes muy delgadas y el ventrículo izquierdo con sus paredes muy gruesas. Y esto es uno de los músculos llamados músculos papilares, donde se anclan las cuerdas tendinosas. ¿Ok? Pero ¿qué más vemos acá? Aquí justamente estamos viendo, si este es el ventrículo izquierdo, estamos viendo, ¿no es cierto?, la aorta. Este vaso que está saliendo de acá es la aorta. Y estas especies de lengüetas que se ven aquí, ¿no es cierto?, son las válvulas semilunares, ¿no? Las válvulas semilunares. Aquí se ve esa estructura y aquí el ventrículo, ¿no es cierto? Pero esto que ustedes ven acá, que justamente es una glándula, ¿no?, que luego lo estudiaremos cuando veamos glándulas, ¿ok?, es el timo, ¿no? El timo que forma parte del sistema linfoide, pero también es una glándula endocrina porque produce timosina, ¿no es cierto? Pero también forma parte del sistema linfoide, creo que lo vamos a revisar hoy día, porque aquí se van a formar los linfocitos T, ¿no? Se van a capacitar, no formar, sino capacitar los linfocitos T. En la otra fotografía, miren ustedes, aquí se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Ya no se ve la cavidad, se ve aquí muy pequeña, pero se ve parte de la pared, ¿no es cierto?, de la aurícula izquierda, ¿no?, la pared del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Acá se ve perfectamente más todavía, el corte es más alto de la aorta, las válvulas se ve ahí, ¿no es cierto? Y se ve aquí también la aurícula izquierda, derecha, perdón, la derecha. Y aquí estamos viendo nuevamente el timo. ¿Ok? Ahora, lo que no se ve aquí y aquí se puede ver es este otro vaso que está a este lado derecho, ¿no es cierto?, que es la vena pulmonar. Entonces, esa es la vena, una de las venas que está trayendo sangre oxigenada, ¿no es cierto?, hacia la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, histológicamente no se ven las capas aquí porque la magnificación es muy baja. Es una panorámica para poder ver prácticamente el corazón completo o una buena parte del corazón. No estamos viendo, no, aquí nos podemos dar cuenta que eso es tejido muscular, ¿no es cierto? Pero el resto no lo podemos distinguir fácilmente. Por eso es que tenemos que subir las magnificaciones para poder tener una mejor visión de la histología del corazón. Pero otra cosa importante, porque también se ve en la histología, ¿no es cierto?, es el sistema de conducción que existe en el corazón. Todos, ¿no?, saben perfectamente que el movimiento cardíaco es miogénico, ¿no? ¿Qué significa miogénico? Que se origina en las propias fibras musculares del corazón. No necesitan del impulso nervioso, ¿no es cierto?, para que se produzca el movimiento o la contracción, como es en el caso del músculo esquelético, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Ok? Pero otra cosa importantísima, ¿no es cierto?, del corazón es que a pesar de que no necesita, para poder latir el corazón, no necesita de una inervación, el corazón está inervado definitivamente por el sistema simpático y parasimpático. ¿No es cierto?, que van a influir, ¿no?, van a influenciar de alguna manera, ¿no es cierto?, en la frecuencia de los latidos cardíacos, ¿no? Cada uno, ustedes saben, el simpático aumenta la frecuencia, mientras que el parasimpático lo vuelve a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces no hay que olvidarnos de eso, siempre va a tener, ¿no?, influencia, no solamente es nervioso el control, podríamos decir así, del movimiento cardíaco, sino también hormonal, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero el movimiento, ¿no es cierto?, es miogénico. Y eso lo sabemos perfectamente, que inicia prácticamente a pocas semanas de la formación del embrión, cuando el corazón comienza a funcionar. Y ya desde esa época el corazón está latiendo, ¿no es cierto?, hasta prácticamente el momento en que dejemos de existir. Entonces,
tenemos nodos. Los nódulos, ¿no es cierto?, que son fibras musculares modificadas, ¿ok?, que las vamos a encontrar en el nodo sinusal, porque es que aquí donde se inicia el impulso para la frecuencia del movimiento cardíaco, ¿no? Este impulso se disemina por estas fibras que ven ustedes que van hacia las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, miren ustedes, ¿ok? Y luego, ¿no?, llegan a otro nodo, que es el nodo aurículo-ventricular. Entonces, si por A o por B razones hubiese una alteración o un problema con este nódulo sinusal, se puede ser reemplazado por el impulso que da este nódulo aurículo-ventricular, porque está justamente entre la aurícula y el ventrículo. Pero ya definitivamente, ¿no es cierto?, la frecuencia o la forma como está latiendo el corazón no es igual. ¿Ok? Luego miren ustedes, de aquí sale el haz de His, que es este que está prácticamente en el medio del tabique, podríamos decir, aurículo-ventricular, ¿no es cierto? Y luego se abre en dos ramas, ¿sí? La rama derecha y la rama izquierda del haz de His, ¿no?, para luego invaginarse y meterse por el endocardio, como se ve acá, para formar las famosas fibras de Purkinje. Estas son las fibras de Purkinje, que son las que van a llevar, ¿no es cierto?, este impulso a todo el resto de los ventrículos. Esas células, las células de Purkinje, como las células de los nódulos sinoauriculares y el nodo aurículo-ventricular, el haz de His, etcétera, son fibras musculares modificadas, ¿ok? Que vamos a tener la oportunidad de verlas acá. Miren ustedes, aquí, todo esto que ustedes ven acá son fibras musculares cardíacas, todo esto es fibra muscular cardíaca. Pero esta zona que ven más clarita acá es el nódulo nódulo sinusal acá. Ese es el nódulo sinusal. Ven que entre las fibras estas de color rosa que ustedes observan acá, ¿no es cierto?, se ve tejido conectivo. O sea, son fibras modificadas, son fibras que están separadas por abundante tejido conectivo y también está vascularizado. Acá ven ustedes una arteria nodal, ¿no?, una arteria nodal. Entonces, esto que vemos acá a menor aumento lo podemos ver aquí, ¿no es cierto? Aquí está la vena cava superior, ¿ok? Y aquí vemos a mayor aumento. Fíjense, todas estas de color rosa son las fibras musculares. O sea, no son fibras musculares cardíacas propiamente dichas, o sea, no tienen la morfología, ¿no es cierto? No tienen la forma ni el tamaño de las fibras musculares cardíacas que ustedes la recuerdan, ¿no? Pero son fibras musculares, ¿sí? Y altamente modificadas, que están separadas por abundante tejido conectivo. Miren, ¿ok? Y aquí está justamente otra vez esta arteria del nódulo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esto es la estructura, ¿no es cierto?, del nódulo, ¿ok? Bien, aquí podemos ver y comparar inclusive la estructura celular de ambos músculos. Lo que ven acá es el músculo cardíaco. Fíjense cómo se ven las fibras apantalonadas. Como está a pequeño aumento, no se puede ver los detalles de los sarcómeros ni de los núcleos, pero algo se ve de los núcleos. Pero lo que quiero que vean acá, y aquí está con una tricrómica, ¿no es cierto?, son las fibras del nódulo sinusal, que son más cortitas, miren, son músculos cardíacos, pero modificados, músculo cardíaco modificado, no es músculo liso, no, es músculo cardíaco modificado. Las fibras son más delgaditas, ¿no es cierto?, como ustedes pueden observar acá, ¿ok? Tienen sus núcleos también centrales, como también se puede observar aquí, pero lo que se ve entre ellas es este tejido conectivo. Miren ustedes, tejido conectivo que se ve de color celeste, ¿no?, que es por la tricrómica, ¿ok?, entre las fibras. Están bastante separadas unas de otras, ¿ok? Bien. Mientras que si hacemos la histología de las fibras de Purkinje, ellas son diferentes, o sea, ya no son alargadas, delgadas, como en el caso del nódulo sinusal, del nódulo aurículo-ventricular, sino más bien son fibras musculares más cortas, con células también más cortas, como ustedes pueden observar aquí,
¿no es cierto? Estas son las fibras de Purkinje, que las vamos a encontrar en el subendocardio del corazón, ¿ok? Con abundante glucógeno, ¿no? Son células bastante modificadas, miren ustedes, ¿no? No tienen la apariencia de una célula muscular propiamente y, por supuesto, rodeada por tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, más o menos ya tenemos la idea, ¿no? Cómo es la estructura histológica de estas fibras musculares modificadas que pertenecen al sistema de conducción. Entonces, sigamos mirando nuestro corazón. Y para poder estudiar mejor el corazón, también lo vamos a separar por capas, ¿ok? Esta es la parte externa del corazón, ¿no es cierto? Esta es la parte externa del corazón. Y esto vendría a ser, ¿no es cierto?, el pericardio. El pericardio, después veremos los detalles, ese es el pericardio. Todo lo que ven acá sería el mesocardio, y lo que ven en la parte interna sería el endocardio, ¿no? O sea, si queremos hablar de las capas. Entonces, no solamente lo vamos a ver en el ventrículo, también lo vamos a ver en las aurículas. En las aurículas también vamos a ver las mismas capas, pero por supuesto hay diferencias, porque la pared de las aurículas son mucho más delgadas, ¿no? Acá entonces sería el endocardio, eso sería parte del mesocardio, y todo esto que es más grueso sería el pericardio. Pericardio, que en este caso, recuerden ustedes que habíamos hablado del pericardio visceral, pero que también se puede denominar epicardio, ¿ok? El epicardio o el pericardio visceral, ¿ok? ¿Qué más podemos ver en esta pared? En este corte del corazón estamos viendo parte del sistema esquelético del corazón formado por tejido conectivo denso, irregular, ¿no? Y algunas modificaciones que luego veremos dentro de un momento. Esto, por ejemplo, es la válvula mitral. Entonces, si esto es la válvula mitral, quiere decir que estamos en el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren, esta es la válvula mitral. Y aquí se ven las cuerdas tendinosas, esos alargaditos que ven acá, son las cuerdas tendinosas que deberían llegar justamente hasta el músculo papilar, anclarse al músculo papilar. Una cosa que quiero que se den cuenta aquí en este corte es la forma como está orientada las fibras del corazón, las fibras musculares cardíacas. O sea, no, en un corte no lo vamos a ver circular, no lo vamos a ver de repente longitudinal. ¿Por qué? Porque las fibras del corazón están como en espiral. ¿Ok? Entonces, al corte, miren ustedes, en algunos lados se puede ver las fibras longitudinales, en otros lados puede ver las fibras de corte transversal, en otros lados se puede ver las fibras en corte oblicuo. Entonces, por eso es que hay que tener bastante cuidado cuando uno estudia, ¿no es cierto?, el músculo cardíaco, para poder entender bien. Normalmente, cuando queremos estudiar fibras del músculo cardíaco, nos vamos a las partes donde están cortadas longitudinalmente o cortado transversalmente, perfectamente, para poder entender la morfología de esta fibra muscular. ¿Ok? Pero ya estaban mirando ustedes algunas diferencias, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, este corte, que es un corazón pequeño, por supuesto, de un mamífero pequeño, pero es idéntico al corazón humano. Entonces, tiene las mismas características histológicas. Entonces, vamos ahora a estudiar cada una de esas capas del corazón. Y vamos a empezar con el pericardio o epicardio. Esta es una coloración denominada tricrómica de Mason. La tricrómica de esta es de Van Gieson, ¿no? Porque es con ácido pícrico, por eso ven como un tono medio amarillento. Entonces, todo lo que ustedes ven en la parte externa, ¿no es cierto? Toda esta parte externa del corazón es el pericardio, ¿no? Y eso de acá sería el mesocardio, donde encontramos las fibras musculares. Fíjense cómo se han coloreado las fibras musculares y todo lo que ven de este tono medio verdoso claro, ¿no es cierto? ¿Ok? Va a ser el tejido conectivo, las fibras de colágeno, ¿no? Aquí también vamos a encontrar fibras reticulares, fibras elásticas, ¿ok? Pero lo que quiero que se den cuenta es que músculo siempre, miren, si esto es una vena, ¿no es cierto? Las fibras musculares se están viendo de color rojo, igual que estas fibras musculares de aquí también se ven de color rojo. Estas vesículas que ven acá es tejido adiposo, porque justamente el pericardio, ¿no es cierto?, tiene una gran cantidad de tejido adiposo. Entonces, ¿qué capas podemos ver acá? ¿No? Vamos a ver aquí el mesotelio.
el mesotelio, ¿no es cierto? Que es la serosa prácticamente, parte de ese epicardio o del pericardio visceral, ¿no es cierto? Después de esa capa mesotelial, como cualquier tipo de célula epitelial, ¿no? Va a tener a ver, vamos acá, va a tener su lámina propia, perdón, su membrana basal. Yo tengo aquí, ¿no? Perdón, yo tengo aquí, ¿no es cierto?, mi célula epitelial. Perdón, no sé qué estoy dibujando. Aquí, mi célula epitelial, que es mi célula mesotelial, ¿no es cierto? Ok, vamos a borrar eso de acá. Con su membrana basal, acá, con su membrana basal, ¿sí? No se olviden, siempre hay membrana basal. Ay, no sé qué estoy haciendo, pero bueno, esta es la membrana basal. Y debajo de eso vamos a encontrar tejido conectivo laxo. ¿Ok? Aquí lo que se llama el subendotelio, el submesotelio en este caso. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, eso vamos a encontrar en la primera capa, acá. Aquí, miren. Acá, en esa superficie. Aquí no se ve muy bien porque la magnificación es baja, ¿no es cierto? Y todo el resto, ¿no es cierto? Todo el resto es tejido conectivo laxo con abundantes células adiposas, fibroblastos, fibrocitos. Va a estar vascularizado, esta zona muy vascularizada, aquí vamos a encontrar justamente los vasos coronarios, ¿no es cierto? ¿Ok? Creo que eso lo podemos ver mejor aquí, en esta fotografía donde solamente se ha hecho la fotografía del pericardio o epicardio. Fíjense ustedes, aquí de la capa externa, ¿no es cierto? Hay una capa externa, una capa y media y una capa interna, si ustedes quieren ser más exquisitos en la clasificación. Entonces aquí están las células mesoteliales, ¿no es cierto? Acá está todo lo que se ve de color medio rosa, ¿no es cierto? Es fibras de colágeno. Siempre lo que vean en una HE, porque esto es una HE, una hematoxilina eosina, coloreado de esta manera, núcleos de color morado, más el resto de color rosa, ¿no es cierto? En el tejido conectivo siempre serán fibras de colágeno. Y el citoplasma de las células también son eosinófilas, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero fíjense, el tejido adiposo es abundante, por eso que se ve aquí claro. Esto que no se ve estructura no es que no haya nada. Lo que pasa es que esto está lleno de grasa, ¿no? Y la grasa no se colorea con la hematoxilina eosina. Entonces aquí hay muchos adipocitos. Aquí hay una vena, mira, son vénulas, ¿no? ¿Ok? Por aquí, todo esto está muy vascularizado, ¿no es cierto? Y lleno de tejido, de células adiposas. Aquí, en esta tricrómica de Mason, de Van Gison, se ve mucho mejor, porque además de distinguir el colágeno y de las fibras musculares, ¿no es cierto? ¿Ok? Vamos a distinguir las fibras elásticas, porque también aquí hay fibras elásticas. Entonces, miren ustedes, ¿se acuerdan que esta parte era la parte donde estaban las células epiteliales planas, ¿no? El mesotelio, que aquí no se notan las células, pero porque posiblemente se han perdido, pero aquí deberían estar, ¿no es cierto? Si yo quisiera esquematizarlas, tendríamos que esquematizarlas acá, vamos a ver si acá, ¿no? Acá, aquí, ¿no? Aquí estarían las células mesoteliales, ¿no? Aquí. Estos serían los núcleos de las células mesoteliales, ¿ok? Y debajo de esas células mesoteliales, ¿no es cierto?, voy a encontrar este tejido conectivo que les dije, ¿no? El submesotelio, que tiene fibras de colágeno y también tiene fibras elásticas. Todas estas partes más oscuras, estas fibras más oscuras, estas más oscuras, corresponde a fibras elásticas, ¿ok? También habrá fibras reticulares y colágeno. Todo lo que ven ustedes aquí de color rosa es colágeno. En esta fotografía se puede apreciar también un nervio. Miren, este es el corte de un nervio. En las otras fotografías hemos visto vasos sanguíneos. Acá estamos viendo el corte de una fibra nerviosa. Miren, ¿no? Entonces no es una fibra, sino un haz nervioso, ¿no? Esto de acá, o un fascículo, envuelto por tejido conectivo, que en este caso se llama el perineuro. ¿Ok? Y de aquí, si este es el epicardio o pericardio visceral, todo esto de acá es el mesocardio, ¿no? Las fibras de color amarillo, ¿no es cierto? Justamente por el ácido pícrico, son las fibras musculares cardíacas, ¿no? Del mesocardio. Entonces creo yo que con eso
hemos entendido bien la histología del tejido del epicardio, de la capa más externa del corazón. ¿Ok? Ahora vamos a ver el mesocardio. El mesocardio, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ya el músculo cardíaco propiamente dicho, ¿no es cierto? Y vemos que este músculo, este mesocardio, es mucho más grueso en los ventrículos que en las aurículas. Por lo tanto, este corte que ustedes ven acá, ¿no? Es del mismo corazón. Esto corresponde a la aurícula izquierda y este corte corresponde al ventrículo izquierdo. Entonces, fíjense ustedes, las fibras musculares, ¿no? Separadas por tejido conectivo, porque el tejido conectivo, recuerden ustedes que está sosteniendo los vasos sanguíneos, los capilares que están irrigando al corazón y a toda esta capa gruesa del corazón, ¿no es cierto? En las aurículas son mucho más delgadas, ¿no? ¿Ok? Que en el ventrículo. Miren ustedes, en el ventrículo se ven las fibras musculares mucho más gruesas, ¿no? Entonces, un corte medio transversal, ¿ok? Aquí se ven los capilares sanguíneos, miren ustedes, ¿no? Aquí, esto de aquí es un núcleo, está dentro de la fibra muscular, ese es el núcleo de la fibra muscular, acá igual, este es el núcleo de la fibra muscular, aquí también el núcleo de la fibra muscular. Y recuerden que muy cerca al núcleo, ¿no? Se ve como espacios con otra coloración, porque aquí vamos a encontrar abundantes mitocondrias, vamos a encontrar lípidos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Cuando hemos visto el músculo cardíaco, hemos podido ver esas características. Y todas estas, ¿no? Formando como una especie de fascículos, ¿no? Paquetes, como ven acá, también rodeado por tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, eso sería el mesocardio. ¿Okay? El mesocardio formado por un músculo cardíaco, ¿no? Ese es el músculo que se contrae. Aquí vemos esto mismo del miocardio o mesocardio, que también es lo mismo, ¿no es cierto? Miren ustedes acá en el corte longitudinal, las fibras apantalonadas, unidas por estos discos intercalares que ya hemos visto que son conjunto de uniones intercelulares. ¿Ok? Una de las más importantes son las uniones comunicantes o las uniones de nexo, ¿no es cierto?, para poder comunicar las células musculares cardíacas y para que el impulso pueda llegar al unísono a toda la fibra, ¿no?, a todas las células. Miren aquí, miren ustedes acá. Aquí vemos las estrías, porque este es un músculo estriado, ¿no es cierto? Se ven las estrías que forman parte de los sarcómeros. No nos olvidemos que las bandas I serían las claritas y las bandas A serían las oscuras, ¿no? Y la banda I, si pudiésemos nosotros mirar, imaginarnos al microscopio electrónico, estaría, ¿no?, dividida en dos por el disco Z, ¿no es cierto? Y entre disco Z y disco Z tenemos un sarcómero. Y miren, el músculo cardíaco tiene su núcleo en el centro, ¿no? Ya les dije, puede ser un solo núcleo o pueden ser, ¿no?, dos núcleos como máximo. Nunca va a ser multinucleado como el caso del músculo esquelético, ¿no? Y siempre en las partes apicales, ¿no es cierto?, del núcleo, ¿no?, en los bordes apicales del núcleo, vamos a encontrar las mitocondrias, vamos a encontrar glucógeno, vamos a encontrar lípidos, todas esas moléculas energéticas que le sirven al corazón para poder contraerse y que nunca le falte la energía necesaria, ¿no? Entre las fibras musculares vamos a encontrar tejido conectivo con fibroblastos, capilares sanguíneos, etc. Fíjense aquí, corte longitudinal, mientras que esto de acá es un corte transversal, donde se ve perfectamente. Miren ustedes el corte transversal con su núcleo central. Todos estos paquetitos pequeños que ustedes ven acá son las miofibrillas, no se olviden. Las miofibrillas que a su vez están formados por miofilamentos de actina y miosina. ¿Ok? Bien. Y los músculos papilares de los que ya hemos hablado y hemos visto en los esquemas anteriores, ¿no es cierto? En las fotos anteriores, en los esquemas de fotos anteriores, donde anclan, ¿no es cierto?, los cordones tendinosos de las válvulas auriculoventriculares del corazón. ¿Ok? Muy bien. Solamente para ver una imagen al microscopio electrónico de una fibra muscular o célula muscular o cardiocito, como también se les denomina, de la aurícula, ¿no? En la aurícula vamos a tener
aparte de las células modificadas que tienen que ver con el impulso nervioso, ¿no es cierto?, que son las conductoras, ¿ok? Vamos a tener estas células, ¿no es cierto?, que van a contener en su interior estos gránulos natriuréuticos, ¿no es cierto? Que miren acá, esta es la fibra muscular, ¿no?, de la aurícula, porque eso nada más está en la aurícula, no se encuentra en el ventrículo. Acá es el núcleo, todo esto de acá es el núcleo de la célula, ¿no es cierto? Esto que ven acá, todo esto son mitocondrias. Miren la cantidad de mitocondrias que tiene el músculo cardíaco. Miren la cantidad, largas, ramificadas, ¿no es cierto? Entonces estas son las mitocondrias, ¿sí? Por eso se ve ese espacio vacío que no tiene fibras. Y estos gránulos que están aquí, ¿no es cierto?, son los gránulos natriuréuticos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la regulación de la concentración de sodio, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Acá, por ejemplo, en esta otra, acá en esta imagen, miren, acá se ve perfectamente. Vamos a ponerle, aquí, miren, aquí se ve parte de un puente intercalar, ¿sí? ¿Ok? Aquí. Muy bien, acá también, miren, por aquí. Bien, acá están los sarcómeros. De aquí a aquí, sarcómeros, ¿no es cierto? Entonces, esos son sarcómeros. Bien, chicos, entonces vamos a continuar y ahora vamos a ver qué otra capa, la última capa, la que está prácticamente cerca a la cavidad del corazón. Esa capa que está hacia la cavidad del corazón se llama endocardio. Entonces tenemos epicardio, ¿no es cierto?, o pericardio, mesocardio o miocardio, y tenemos el endocardio. Todo esto que ven ustedes aquí, de aquí hasta acá, todo esto es el endocardio, ¿no? Es una tricrómica de Mason donde se puede reconocer mejor las estructuras. Recuerden que no en todo el ventrículo vamos a ver esta misma imagen, porque en algunas zonas, ¿no?, estará menos desarrollado este endocardio, se ve menos grueso, y en algunas otras partes se va a ver más o menos como estamos viendo en esta fotografía. Así que tienen que buscar en la lámina la mejor zona para poder ver y visualizar perfectamente la estructura completa de este endocardio. Entonces, igual acá. Ahora, estas células epiteliales que están en la superficie, ¿no es cierto?, ya no serán las células mesoteliales, porque el mesotelio está en la serosa, hacia afuera. Esas serán las células endoteliales, Y debajo de esas células endoteliales, ¿no es cierto?, ¿okay?, debajo de su membrana basal, por supuesto, vamos a encontrar este subendotelio. Subendotelio formado por tejido conectivo, donde vamos a encontrar fibroblastos, vamos a encontrar fibras de tejido, fibras reticulares, fibras elásticas, fibras de colágeno, pero también aquí en el corazón, ¿no es cierto?, vamos a encontrar algunas fibras musculares lisas. En algunas zonas se ve muy bien, ¿no?, posiblemente esas de acá, esas son fibras cortitas, chiquitas, pero fibras musculares lisas. Toda esta zona que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es el subendocardio. Todo esto de acá es el subendocardio. Entonces, en el subendocardio, ¿no es cierto?, nosotros vamos a encontrar las fibras de Purkinje. Estas son las fibras de Purkinje. Más cortas, más abombachaditas, como que si fuesen más gorditas, miren ustedes, ¿no?, los núcleos, y con espacios bastante claros donde se almacena abundante glucógeno. Esa es la característica de estas fibras, ¿no? O sea, al contener abundante glucógeno, ¿no? Y de ahí sigue el miocardio o mesocardio, que es lo que ustedes están observando acá. Entonces, las células del corazón, ¿quiénes son? Los miocardiocitos contráctiles, ¿no es cierto?, que son los que van a permitir la contracción del corazón, ¿no? Los cardiocitos modificados de los nódulos sinusales, que son los que tienen que ver con el impulso para el movimiento cardíaco, ¿no es cierto? Y las células que tienen los gránulos natriuréuticos, que son hormonas prácticamente depositadas en los cardiocitos que están en la aurícula, ¿no es cierto? Son 3 tipos diferentes de células musculares cardíacas. Bien. En esta imagen estamos observando 4 fotografías que tienen que ver con el esqueleto cardíaco, o sea, el tejido conectivo que sostiene a esta masa muscular, porque el corazón es una masa muscular,
¿no es cierto? El resto de tejidos es bastante escaso. Entonces, pero esa masa muscular está sostenida por un esqueleto fibroso, y ese esqueleto fibroso le llamamos el esqueleto cardíaco, que está formado por varias partes, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero aquí vamos a hacer hincapié justamente en las válvulas, ¿no? En las válvulas. Y aquí, por ejemplo, estamos observando, ¿no? Anatómicamente las válvulas con sus valvas, estas son las valvas, ¿no? Estas son las válvulas semilunares o sigmoideas, ¿no es cierto? Y aquí estas son las válvulas auriculoventriculares, donde se ven esta parte de acá que son las cuerdas tendinosas, ¿ok? Entonces, como ven, estas válvulas no están irrigadas, ¿no? Esa es una de las características, ¿no? No están irrigadas, ¿no? Son altamente formadas por tejido conectivo con fibras de colágeno principalmente, por eso se ven de color blanquecino, por la presencia del colágeno. Pero si nosotros quisiésemos estudiar la estructura, o sea, de cómo está formada, ¿no es cierto?, es parte de esa válvula, vamos a ver lo siguiente, ¿no es cierto?, que tiene una superficie que es la pars esponjosa, ¿ok?, que está justamente hacia la aurícula, ¿no? La pars esponjosa está hacia la aurícula. ¿Y por qué se llama esponjosa? Porque lo que vamos a encontrar allí, por supuesto, siempre todo, o sea, todo lo que está metido dentro de la sangre, porque esta está metido dentro de la sangre, está rodeado por sangre, aquí habrá células endoteliales, ¿no es cierto? Células endoteliales con su membrana basal, y todo esto es tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar también fibras elásticas, y que justamente en esta tricrómica podemos verla. Miren ustedes, miren las fibras elásticas, todo lo negrito que observamos acá, todas estas fibras negritas que vemos acá son fibras elásticas, y las rojitas, ¿no?, en este caso, ¿no?, van a ser justamente fibras de colágeno, ¿ok? Entonces, esta es la pars esponjosa. Luego tenemos la pars fibrosa, que es la que tiene mayor cantidad de colágeno, que es esto de acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la más delgadita, esta parte de acá, que es la superficie ventricular. O sea, esta parte es la que va hacia el ventrículo, que también va a tener tejido conectivo laxo, ¿no es cierto? Y tapizada por células endoteliales. Y lo que vemos acá, ¿no es cierto?, que también tiene gran cantidad de colágeno, ¿no es cierto?, van a ser las cuerdas tendinosas. ¿Ok? Esta es la estructura. Ustedes aquí, por la tinción que están observando, pueden distinguir, ¿no es cierto?, o sea, ¿cómo les podría decir?, la consistencia que tiene cada una de estas partes, y por lo tanto tienen esos nombres. Esponjosa porque tiene más tejido conectivo laxo, más aerolar. Recuerden que es el tejido conectivo laxo o aerolar, ¿no es cierto? La fibrosa porque tiene mayor cantidad de tejido conectivo denso y regular, porque tiene más colágeno, ¿ok? Y la superficie ventricular, que también tiene un tejido conectivo laxo, ¿ok? Entonces, esa sería la estructura, ¿no?, de estas válvulas, ¿no?, y también de las valvas, ¿ok? Terminamos con el corazón, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a estudiar la estructura histológica de los vasos sanguíneos. Los dos grandes vasos que encontramos en el corazón, ¿no?, con sus variantes, van a ser las arterias y las venas, ¿no es cierto? O sea, las arterias más delgadas se le denomina arteriolas, y las venas más delgadas se denomina vénulas. Pero ellas, ¿cómo se conectan? En la mayor parte del cuerpo, a través de capilares, ¿no es cierto? Que son los capilares los que van a prácticamente permitir que se difunda hacia los tejidos, y de los tejidos hacia los capilares, las diferentes sustancias que transporta la sangre. ¿Ok? Entonces, como son tubos, ¿no es cierto?, estos tubos tienen capas, ¿ok? Y las capas de ambos vasos toman los mismos nombres, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces tenemos una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Y como ven en esta esquematización, están poniendo los tejidos que principalmente predominan en estas túnicas. El endotelio, ¿no?, el músculo en la media, ¿no es cierto?, el tejido muscular liso en la media, y en la adventicia, tejido conectivo. Recuerden ustedes que estos vasos, como están en el tejido, o sea, están rodeados por tejido conectivo generalmente, ¿ok?, tienen adventicia y no tienen serosa, ¿ok? Lo mismo va a pasar acá, miren ustedes.
¿no? La túnica íntima caracterizada por la endotelio, o sea, lo principal, ojo, estamos hablando de lo principal que se ve, el endotelio en la túnica media, tejido muscular y en el tejido conectivo de la adventicia, aunque en algunas adventicias de algunos vasos que hoy día vamos a estudiar justamente, ¿no es cierto?, vamos a encontrar también tejido muscular liso, ¿ok? Mientras que el capilar solamente tiene endotelio y su membrana basal, ¿ok? Endotelio y su membrana basal. Esa es la histología, el concepto general que debemos tener en cuanto a la histología de los vasos, ¿no? ¿Ok? Pero van a haber variantes, por supuesto, y eso es lo que queremos en esta clase entender. Si nosotros miramos la íntima, ¿no es cierto? En este caso, miren ustedes, aquí la íntima tiene el endotelio, estas son las células endoteliales, y este esquema me gusta porque nos hace entender cómo es que el endotelio, ¿no es cierto?, está formando una capa completa, sin espacios, ¿no es cierto? Ok, las células endoteliales aquí van a presentar, pues, uniones intercelulares porque hay un epitelio, ¿no? Va a encontrar uniones oclusivas, uniones adherentes, uniones de gap para poder comunicarse entre ellas, etc. Es una capa que está rodeando por la parte interna y que va a controlar una serie de procesos fisiológicos, ¿no? Que ya les he advertido desde un inicio. Esta célula cumple papeles muy importantes, desde la coagulación sanguínea, ¿no es cierto?, hasta la formación de las placas ateromatosas. Entonces, tiene funciones muy importantes, por lo tanto, tiene una fisiología y una bioquímica y una biología molecular también bastante interesante, ¿no es cierto?, y compleja. Debajo del endotelio tenemos miren ustedes, ok, tenemos una lámina propia, una especie de una lámina propia, que es el subendotelio, ¿no es cierto? En el endotelio tenemos el subendotelio. Y en algunos casos es notorio y en otros no, pero se supone que siempre debe estar, es la lámina elástica interna, que está separando justamente la íntima de la media. En la media, generalmente, como dije en los esquemas anteriores, predomina el tejido muscular liso, ¿no? Así en forma circular a la luz, orientada en forma circular a la luz. Pero podríamos encontrar también otros elementos como fibras de colágeno, fibras elásticas. Haremos la diferenciación en cada una de ellas, ¿no es cierto? Ok, miren ustedes cómo se ven las fibras musculares. Cuando ven los cortes, para que puedan entender, si hacen un corte totalmente transversal van a ver las fibras de esta manera, pero si hacen un corte longitudinal, ¿no es cierto?, a lo largo del vaso, van a encontrar el corte de esta manera, o sea, las fibras musculares redonditas. ¿Ok? Entonces, este esquema por eso me gusta, porque les permite a ustedes entender más o menos en un corte histológico las diferentes capas y cómo están orientadas. Y por último tenemos la adventicia. Todas estas fibras que ustedes ven acá, ¿no?, es tejido conectivo. Pero otra cosa que no nos debemos olvidar, tejido conectivo laxo, con a veces bastante fibras elásticas, reticulares, colágeno. No hay que olvidarnos que estos vasos, como tienen calibres bastante amplios, ¿no es cierto?, van a estar vascularizados y van a estar inervados, porque esto necesita tener una fuente de oxígeno, de sustancias nutritivas, porque son varias células que están formando las diferentes capas, ¿no? Y también necesita de una inervación. Entonces estamos hablando de un vasa vasorum y de un vasorum, ¿no? ¿Ok? O sea, de los vasos sanguíneos del vaso sanguíneo, ¿no es cierto?, y las fibras nerviosas que forman parte del vaso sanguíneo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es más o menos para que tengan una idea del endotelio, ¿no es cierto? Les decía yo que el endotelio es una célula muy importante dentro de los vasos sanguíneos, dentro del sistema circulatorio. Y como les dije, no solamente tiene que ver con procesos de evitar la coagulación, ¿no?, sino también tiene que ver con la vasodilatación, la vasoconstricción. Aquí será muy importante la vía del óxido nítrico, por ejemplo, ¿no?, de las prostaglandinas, ¿no? Aquí también tendrá que ver, recuerden ustedes que las células endoteliales, sobre todo en los capilares, van a permitir que se trasvasen las células blancas hacia los tejidos conectivos, ¿no es cierto? Tiene que ver con la movilización, con el éxodo de las
éxodo de las poblaciones de glóbulos blancos, ¿no es cierto? También tiene que ver también con la angiogénesis. Como también les dije, que no solamente tenía que ver con los procesos fisiológicos normales, sino también con los patológicos, la arteriosclerosis, ¿no es cierto? Ella prácticamente es la responsable, podríamos decir así, ¿no? Por supuesto, es la que va a permitir que se formen las placas ateromatosas, ¿no? En la hipertensión, regulan la composición de la matriz extracelular, ¿no? La acumulación de los lípidos y el comportamiento de las células de las paredes musculares, de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Ok, entonces fíjense el papel tan importante. O sea, no voy a hablar de células endoteliales, la fisiología de las células endoteliales para hablar en una sola clase, ok, pero para que tengan una idea. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver ahora los tipos de arterias. Vamos a hablar de las arterias y la clasificación de las arterias. Hay arterias que se llaman elásticas, porque su pared, la parte más gruesa de esta arteria, tiene muchas láminas elásticas, ¿ok? Y son las arterias de conducción, ¿ok? Y estas arterias de conducción, ahí está la aorta, por ejemplo, ¿no es cierto? Los grandes vasos. Mientras que tenemos las arterias musculares, o también llamadas de distribución, que son las que van a entrar a los diferentes órganos, ¿no es cierto?, llevando la sangre oxigenada, y las arteriolas. ¿Ok? Entonces, aquí va a haber una pequeña cambio de la histología, ¿no es cierto?, en estos tres tipos de vasos. Aquí, miren, las capas son las mismas, porque no van a variar. Vamos a tener una íntima, ¿no es cierto?, con su lámina elástica interna. Vamos a tener una media, ¿no es cierto? Y vamos a tener una adventicia. En todas, miren ustedes, ¿ok? En todas. Pero lo que varía es el grosor de cada una de esas paredes, ¿no es cierto? De estas túnicas, ¿no es cierto? Y lo que también varía va a ser el diámetro, como hemos visto en la primera imagen que les presenté para esta clase, ¿ok? Vamos entonces a ver la histología de las arterias elásticas. Entonces, ¿por qué se llama elástica? Porque presenta en la túnica media la mayor cantidad de láminas elásticas que son láminas elásticas fenestradas, o sea, tienen espacios, ¿ok? Entonces están rodeando, ¿no? Están rodeando al vaso, pero tiene perforaciones, o sea, no es una capa sólida, ¿no es cierto?, sino es una capa con espacios, por eso se llama láminas elásticas fenestradas. El diámetro de esas arterias va de 0.5 a 5 centímetros, ¿no es cierto?, dependiendo del cuerpo al que estamos hablando. Aquí tenemos a la aorta, a la carótida, a la subclavia, a las arterias ilíacas, al tronco pulmonar. Entonces, como estas son las que van a recibir una buena presión sistólica, ¿ok?, ¿no? Entonces sus paredes son bastante resistentes, tienen que absorber esa presión sistólica, ¿no? ¿Ok? Ahora, las capas, ¿no es cierto?, que habíamos visto, la íntima, aquí, la íntima, con sus células, con su endotelio, con su subendotelio, miren dónde está mi punterito, la lámina, como es baja la magnificación, no se puede ver los detalles, ¿no es cierto?, la lámina elástica interna, todo esto es la túnica media, hasta acá prácticamente. Aquí vamos a encontrar la lámina elástica externa y aquí vamos a encontrar la adventicia rica en tejido conectivo, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar el vaso vasorum y el nervo vasorum, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con la inervación. Pero además de las láminas elásticas en la túnica media, ¿qué encontramos? Encontramos fibras musculares, lo que hemos visto en el esquema anterior. Fibra muscular es lo principal, o sea, en los vasos sanguíneos, en las arterias, como en este caso, la túnica media está formada por fibras musculares lisas. Y esas fibras musculares lisas son las que se encargan de secretar estas láminas elásticas, de secretar los proteoglucanos, los elementos que forman parte de la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces no hay que olvidarnos justamente de esa característica. Aquí los fibroblastos prácticamente no juegan un papel importante. ¿Ok? Lo que van a jugar un papel importante van a ser las fibras musculares lisas. Las arterias musculares, por lo contrario, ¿no es cierto? O sea, hay
definitivamente no hay un cambio brusco de una arteria elástica a una arteria muscular. Podemos encontrar arterias que también en su túnica media vamos a encontrar fibras elásticas, pero en menor cantidad. Pero cuando ya tenemos una arteria muscular, ¿no? Propiamente dicha, fíjense ustedes, ¿no? Aquí está la íntima. Miren cómo se ve la lámina elástica interna. La lámina elástica interna, miren, se está observando claramente como si fuese un reborde bastante grueso. Entonces aquí la íntima es bien delgadita, solamente se puede ver de repente las células endoteliales como que se quieren salir de la lámina aquí, ¿ven? Entonces no sé si podemos ampliar esto de acá. Aquí. Fíjense, acá, ¿ven? Miren acá, estas celulitas que ven acá, estas son las células endoteliales, ¿no? Y debajo de eso está el subendotelio, que aquí prácticamente como que ni se ve, ¿no? Por la magnificación en la que se ha tomado. Y esta de acá, esta de aquí, es la lámina elástica interna, ¿ok? Entonces, y debajo de eso, miren, ahí estos cortecitos de células que ven acá son células musculares, porque recuerden que hemos dicho que además de tejido conectivo, ¿no es cierto?, vamos a tener también fibras musculares. Y desde aquí hacia acá es la túnica media. Esta es la túnica media, donde si ustedes miran, casi no hay fibras elásticas o láminas elásticas. Lo que estamos viendo aquí, ¿no es cierto?, va a ser justamente fibras musculares lisas, nada más, fibras musculares lisas. Pero podemos encontrar también algunas fibras elásticas o láminas elásticas, ¿ok? Y luego viene la adventicia, que es toda esta capa que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, ¿ok? En esta parte ven ustedes que hay más fibras de colágeno, aquí afuera hay menos fibras de colágeno, pero aquí ven algunas terminaciones nerviosas y seguro por ahí, si seguimos mirando, vamos a ver los elementos del vaso vasor, ¿ok? Entonces, todo eso que ven acá, ¿no es cierto?, es la adventicia con su nervio que está llegando aquí. Miren, este es, a ver si, creo que ya no se puede ampliar más, pero esto de acá es el nervio. ¿Ok? Entonces, esta es una arteria elástica, ¿ok? Digo, una arteria muscular que estoy hablando. ¿Ok? ¿No? Entonces, en esta arteria muscular, que el diámetro va de 0.1 a 1 centímetro, aquí ven la túnica íntima que ya les he marcado, la lámina elástica interna que es muy prominente, ¿no es cierto? ¿Ok? Y hay uniones de intersticio con la túnica media, es decir, que hay uniones para comunicarse con la túnica media. La túnica media en ese caso tiene más o menos varias capas, o sea, puede variar. Las arterias pueden tener de 3 a 40 capas, ¿no?, de fibras musculares lisas que están en forma circular, ¿no?, a la luz de la arteria, ¿ok? Vamos a encontrar entre ellas también colágeno de tipo 3, recuerden que eso es fibras reticulares, ¿no? Condroitin sulfato, que recuerden que es parte de la matriz extracelular, que ya hemos dicho que eso todo lo sintetiza justamente las fibras musculares, las células musculares. Y la lámina elástica, aquí la lámina elástica externa, y luego viene la adventicia, ¿no? En ese caso, hay que hacer una diferencia entre la adventicia de las arterias musculares y de las arterias elásticas. Las arterias elásticas, la adventicia es más delgada, pero la túnica media es más ancha. En el caso de la arteria muscular, ¿no es cierto?, la adventicia es más ancha, ¿no es cierto?, y la media es más angosta comparada con las arterias elásticas, ¿no? También rico en todos los elementos del tejido conectivo, abundante matriz extracelular, fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, etc. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos los dos tipos de arterias para que ustedes puedan comparar, todo completo para que ustedes lo puedan comparar, ¿no es cierto? Miren la túnica íntima, acá muy delgadita, casi imperceptible, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? Porque recuerden que sobre la túnica íntima, acá, miren, esto es la túnica. A ver, vamos a ver de nuevo si podemos ampliar aquí. Miren, aquí, miren. Eso de aquí nada más, esto delgadito que ven acá es la túnica íntima. Acá están las células endoteliales,
¿no es cierto? El tejido conectivo que se supone que es el subendotelio y esa es la lámina elástica interna que es muy prominente, ¿ok? Luego de eso vienen, miren ustedes, todo esto es tejido, ¿no? Conectivo laxo, todo esto, fibras y fibrocitos, fibras de colágeno, fibras reticulares, ¿no? Y luego viene la túnica media, que sería todo esto, y la túnica adventicia, que vendría a ser esta de acá. ¿Ok? Miren, aquí no hay fibras elásticas, todo es células musculares. En cambio acá, miren, la túnica íntima, que es esta de acá, ¿no es cierto? ¿Ok? No se nota la elástica interna, como aquí, que es prominente. Todo esto es la túnica media, mucho más gruesa, ¿no es cierto? Y la adventicia, más delgada, que en el caso de la arteria muscular. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay diferencias muy marcadas entre ambas, ¿ok? Muy bien. Entonces, continuemos con nuestra histología. Vamos a ver ahora la histología de las arteriolas. Como ven, el número de capas de la túnica media de las fibras musculares ha disminuido, ¿no es cierto? Tienen menor cantidad de fibras, como a veces 3 o un poquito más de capas de células musculares en la media. La adventicia se confunde un poco con el tejido conectivo que los rodea, porque siempre van a estar metidos dentro del tejido conectivo, ¿ok? Pero lo que es acá bastante interesante y fácil de ver que es una arteriola es la presencia del endotelio. Las células endoteliales se ven más prominentes, o sea, como está más contraída, ¿no es cierto? Da la impresión que los núcleos y la célula misma se ve como que se estuviese protruyendo, ¿no? Mientras que en el resto de los vasos de mayor calibre, recuerdan las arterias, tanto muscular como la arteria elástica, se veía prácticamente casi nada de las células endoteliales, no se podían percibir fácilmente. En cambio acá, miren, estas son las células endoteliales. Están viendo que se notan, ¿no? Como que se hubiesen protruyendo de la pared. Y luego la lámina elástica interna, que sería esta que ustedes observan acá, ¿no? La lámina elástica interna, ¿ok? No se nota la lámina elástica externa, ¿no? Y tampoco la adventicia porque se confunde un poco con el tejido conectivo que está alrededor, arteriolas, ¿ok? Mientras que hay otras arteriolas que tienen menor número son de menor calibre, tienen menor número de capas musculares, pero que además pueden presentar unas células también que pueden ayudar a la contracción, que son los pericitos, ¿no es cierto? Ok, miren aquí. Acá están las células endoteliales de la íntima, la lámina elástica interna, la capa media, con muy pocas capas de células musculares. Acá hay 2 capas de células musculares nada más, ¿no es cierto? Y tenemos también la adventicia que se confunde con el tejido conectivo periférico. En un corte longitudinal, la arteriola, aquí podemos observar, miren ustedes, aquí la célula endotelial con su membrana basal. Todo esto es la íntima, ¿no? ¿Ok? Aquí se ve esta línea que estoy señalando acá, ¿no es cierto? Vamos a ver si le podemos magnificar. Ahí, la lámina elástica interna, ¿no es cierto? Luego esta es la túnica media y la adventicia, ¿no? Allí se nota parte de la adventicia, se ve muy bien. La túnica media, acá se ven los cortes redonditos de las células musculares, miren. ¿Se acuerdan cómo les dije cómo se veía en un corte longitudinal cuando cortas a lo largo del vaso? ¿No es cierto? Y todo esto la adventicia, ¿no? Como aquí se ve la adventicia, aunque se confunde un poco con el tejido conectivo que está al lado, pero se puede distinguir que es parte de la misma arteriola, ¿no? Y aquí se ve un fibroblasto que forma parte de esta túnica adventicia, y esta es la túnica media. Aquí, como ven, la adventicia tiene es más gruesa que la túnica media. ¿Ok? Aquí se ve solamente una capa de células musculares, ¿no? Por lo que estamos viendo aquí en este cortecito. Muy bien, entonces ya hemos visto tanto corte longitudinal como corte transversal de las arteriolas, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien, continuemos.
Aquí en este esquema, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay otro tipo de arteriolas, que son las arteriolas que están antes de los capilares sanguíneos, ¿no es cierto? Y esas también se denominan metaarteriolas y pueden tener válvulas, ¿ok? Entonces son las que controlan prácticamente el flujo. Acá ven, miren, esas son las metaarteriolas, ¿ok? Que van a permitir que justamente pase la sangre a los capilares, ¿no? Como si fuese un controlador, podríamos decir así, ¿no? Porque tienen justamente, ¿no? Válvulas, ¿no? Okay. O esfínteres, como le llaman acá. Estas células que ustedes están observando acá, ¿no? Okay, que son justamente esos vasos precapilares, ¿no es cierto? Okay. Estas células son los pericitos. ¿Okay? Son células musculares que están, mejor dicho, son células contráctiles, ¿no? Que tienen actina y miosina y que van a ayudar a la contracción de estos vasos, ¿ok? Estos que están aquí, ¿miren? ¿Ok? ¿Sí? Y luego vienen los capilares. Entonces, miren ustedes, las arterias, ¿no es cierto? ¿Ok? Las arteriolas, las metaarteriolas, y luego vienen los capilares. Todos estos son los capilares, ¿no? Todos estos de acá son los capilares. Entonces, un lecho capilar, ¿sí? Y los esfínteres precapilares, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Ok, ahora vamos a hablar de las venas. Después hablaremos de los capilares. Vamos a hablar de las venas. ¿Cuál es la diferencia entre la histología de una arteria y de una vena? En realidad, las capas son las mismas, la íntima, la media y la adventicia, pero hay diferencias bastante marcadas. Además de la función, porque ellos transportan diferentes tipos de sangre, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en el caso de las venas, lo más ancho o lo más grueso, podríamos decir así, ¿no es cierto? Es la adventicia. A veces nos podemos confundir, ¿no? Al reconocer la media es muy delgadita y va a depender también del tipo de vena. Entonces tenemos nuevamente la túnica íntima con sus células endoteliales, su tejido subendotelial, ¿no? La túnica media donde va a predominar como siempre el tejido muscular liso, pero que también puede haber tejido conectivo, fibras musculares, fibras elásticas, fibras de colágeno. ¿Ok? Y la túnica adventicia. En la túnica adventicia, donde se supone debería predominar, ¿no es cierto?, el tejido conectivo, ¿no es cierto?, con sus fibroblastos, ¿no? Pero que en algunas venas, ¿no es cierto?, puede haber también tejido muscular liso, como ven ustedes acá, ¿no? ¿Ok? Y también tiene su vaso vasorum y su nervo vasorum, ¿ok? Entonces, las venas podemos clasificarlas en vénulas y venas, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero las venas exactamente, podemos hablar de venas de gran calibre, ¿no? Y venas de bajo calibre, o calibre medio o mediano, ¿no es cierto? ¿Ok? Ven, entonces miren, este es el corte histológico de una vena de gran calibre, la vena cava, de la vena cava. ¿Ok? Entonces, las túnicas. Túnica íntima sería esta. Acá se ha movido un poquito la línea, pero es de aquí hasta acá. ¿Ven? De aquí hasta acá. Túnica media es esto nada más. La túnica media es esto nada más. Y la adventicia es desde aquí hasta acá. ¿Y qué cosa es esto? Esto es músculo. Fibras musculares lisas que están corriendo de forma longitudinal. ¿Ok? Eso lo vamos a entender mejor, ¿no es cierto?, cuando veamos un esquema, pero para que tengan una idea del grosor de la túnica media comparada, ¿no es cierto?, con la túnica adventicia. Esa es una de las diferencias entre arteria y vena. Ok, entonces miren acá nuevamente, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La adventicia mucho más gruesa que la media, tanto en las venas, ¿no?, de gran calibre como las venas de mediano calibre y las vénulas. ¿Ok? Miren ustedes, ¿me están viendo? ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora sí los cortes histológicos. Vamos a empezar por las vénulas más delgadas, que son las vénulas postcapilares. Ya salimos del capilar, ¿no?
después de haber traído la sangre a través de las arterias, entramos arteriolas, vénulas, capilares y luego las vénulas postcapilares. Esas vénulas postcapilares, como ustedes observan acá, generalmente siempre se van a ver llenas de sangre, como está en este corte, ¿no es cierto? Aquí tenemos al endotelio, lo que está aquí en la parte interna, y por fuera no hay capa muscular, no se nota la túnica media, ¿no? Es muy delgadita la túnica media y menos la adventicia. Lo que tenemos aquí son pericitos, ¿ok? Pericitos. Recuerden que los pericitos son los que van a ayudar a la contracción muscular, ¿ok? Pericitos. Entonces, células endoteliales y pericitos, ¿ok? Esta es otra vénula, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, miren la cantidad de pericitos que vamos a encontrar. Y estas que están con un núcleo un poquito más denso, como se ven acá, son las células endoteliales. Entonces los pericitos están reemplazando a las fibras musculares de la túnica media. Entonces, y aquí se ve la adventicia. Miren, esta parte de acá es la adventicia, que se confunde un poco con el tejido conjuntivo que está alrededor. Esto es un tejido adiposo, ¿no? Donde hay una gran irrigación, ¿ok? Acá están los capilares, estos son capilares, y detrás de estos capilares, o sea, continuando los capilares, están justamente estas vénulas postcapilares, ¿ok? Donde hay pericitos en la túnica media. Ahora, aquí, por ejemplo, vemos comparando una vénula, ¿no es cierto?, y de una arteriola. Fíjense ustedes la gran diferencia. No solamente es en la forma como se presenta la arteriola en un corte totalmente transversal, se ve muy circular, porque generalmente la luz de estas arterias está prácticamente cerrada, ¿no es cierto?, mientras que en las venas la luz está siempre dilatada, ¿no es cierto? Esa es una de las diferencias cuando uno ve en un corte histológico o cuando lo ve en anatomía, ¿no es cierto? Las venas generalmente están llenas de sangre, están casi colapsadas con una luz bastante irregular, mientras que aquí la luz es más redondita, ¿no? Miren ustedes la lámina propia de la arteriola, ¿no? Las células endoteliales de la íntima sobresaliendo, ¿ok? Y las capas de las células musculares en la túnica media, y luego viene la adventicia. La túnica media, siempre la arteriola, es mucho más gruesa, igual que todas las arterias, y la adventicia es más delgada, cosa que no sucede así en la vénula. Acá miren ustedes, esto es el endotelio, la íntima, parte de la íntima. La media será solamente esto que ustedes ven acá, ¿sí? Nada más lo que está aquí, miren, muy delgadito, y luego todo esto es la adventicia. Todo esto es la adventicia, ¿sí? Mucho más grueso. Entonces, las vénulas postcapilares, ¿no es cierto? Las vénulas musculares, que son las que continúan, las vénulas musculares, una de ellas es la que acabamos de ver en esta estructura, en esta vénula que ven acá, pero también aquí la vamos a ver mucho mejor. Miren ustedes, ¿no? Aquí tenemos la vénula muscular. Entonces aquí ¿qué tenemos? Las fibras musculares lisas, ya no hay pericitos acá hay fibras musculares lisas, pero en capas, en menor número de capas, ¿no? Aquí se ven las células endoteliales de la íntima, ¿no es cierto? Y en ese caso, la adventicia vendría a ser esta capa que ven ustedes acá, ¿no es cierto? Que es un poquito más gruesa que la media y que se confunde también con parte del tejido conectivo que lo rodea. ¿Ok? Entonces tenemos la íntima, muy delgadita, la media, todo esto que ven acá, y la adventicia, lo que ven en la parte periférica. ¿Ok? Entre la vena muscular y la vénula postcapilar, la diferencia es que en una hay fibras musculares, en esta pues se llama muscular, mientras que en la postcapilar hay pericitos. ¿Okay? Que son células contráctiles, no son células musculares propiamente dichas, sino son una variedad de las células contráctiles. ¿Okay? Muy bien. En este esquema, y que me gusta presentarlo porque se ve claramente la diferencia entre una vena de mediano calibre y una vena de gran calibre.
¿Cuál es la diferencia? Miren ustedes, la íntima, miren acá, de aquí hasta acá la íntima, ¿ok? Luego tenemos la media, que es hasta aquí, y luego tenemos la adventicia, que es todo esto de acá. ¿Qué cosa es lo que vemos en cada una de ellas? Esta es una vena de mediano calibre. La íntima, células endoteliales, perfectamente ven acá, ¿no es cierto? El subendotelio, ¿no? Que vamos a encontrar acá con tejido conectivo, pero aquí en esta íntima, ¿no? Es tejido conectivo laxo, también hay fibras musculares lisas de pequeño diámetro, miren, cortadas acá transversalmente porque están en forma longitudinal, miren, están orientadas en forma longitudinal, fibras cortas, fibras pequeñas, porque siempre en el subendotelio hay fibras musculares en las venas, ¿ok? Luego viene la media, donde va a predominar definitivamente las células musculares, pero que las células musculares en este caso pueden estar algunas fibras circulares, otras están longitudinales, ¿no es cierto? Pero estas son fibras musculares lisas que forman parte de la media. En todas las túnicas medias, tanto de arterias como venas, hay músculo liso, pero con sus variaciones que acabamos de ver, ¿ok? Mientras que la adventicia, que es mucho más gruesa en las venas, ¿no es cierto? En esta que es de mediano calibre, es puro tejido conectivo, miren ustedes, puro tejido conectivo. Fibroblastos, macrófagos, ¿no? Donde vamos a encontrar vaso vasorum, vamos a encontrar nervios amielínicos, vamos a encontrar fibras nerviosas, etcétera, ¿ok? Pero no vamos a encontrar fibras musculares. Acá no hay fibras musculares en las venas de mediano calibre. ¿Estamos? ¿Ok? Pero ¿qué pasa aquí? Aquí está la histología. Miren cómo se ve en un corte a baja magnificación. Miren lo que les decía, en las venas siempre las luces son bastante irregulares, ¿no es cierto? Y todo es de la pared de la vena, ¿ok? De una vena de mediano calibre. Si amplificamos la magnificación de esta fotografía, esta misma fotografía, vemos acá la íntima, miren aquí, la túnica. Vamos a ver si la ampliamos también acá. Miren, las células endoteliales, ¿ok? Ahí nada más muy engostito porque la magnificación no te lo permite, ¿no es cierto? El subendotelio y esta es la media. Miren, todo eso de aquí hasta acá nada más es la media, ¿sí? Todo esto es la media hasta acá, miren, esto es la media. Íntima, aquí y media. Y todo el resto es la adventicia. Todo el resto es la adventicia, miren, todo esto es la adventicia. ¿Qué ven? Paquetes de colágeno, fibroblastos, ¿no es cierto? Ahí no podemos reconocer los macrófagos, pero de repente eso de acá es un macrófago, ¿ok? Pero miren, ¿se dan cuenta? Y eso se pueden confundir. Ustedes pueden decir, esto de aquí es toda la íntima. No, la íntima es esto nada más que esto de acá. Todo esto es la media, muy angosta, y esta es la adventicia. Vena de mediano calibre, ¿ok? Muy bien. Acá se ve mucho mayor aumento, miren, aquí se ve mejor. La íntima, ¿no? Es con sus células endoteliales, el subendotelio aquí. Todo esto es la media, fibras musculares lisas, mira, ahí están las fibras musculares lisas de la media. Sí, pocas, claro que son pocas células, ¿no es cierto? ¿Ok? Y todo el resto de la adventicia. Ahí están los fibroblastos, que también hay en la media, ¿ok? Y las fibras de colágeno que se notan claramente. Fibras de colágeno acá gruesas como haces. Y estas de acá, esas negritas que ven acá, están más azulitas, son fibras elásticas. Ya son fibras elásticas. No quiere decir que solamente haya colágeno, ¿no? Hay también elásticas, hay reticulares. Si hiciésemos una coloración especial para fibras reticulares, veríamos reticulares, ¿ok? Entonces, miren ustedes cómo podemos observar en este caso, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren cómo las fibras colágenas de la íntima son muy delgaditas, muy delgaditas. También hay fibras elásticas. Y ya les dije que en algunas íntimas también hay fibras musculares lisas, chiquitas, unas fibras musculares que aquí no se notan, ¿no es cierto? No se ven. Muy bien. Ok.
Ahora vamos a ver las venas de gran calibre. Las venas de gran calibre, ¿no es cierto?, van a tener justamente la túnica media, ¿no es cierto?, con fibras musculares, pero la túnica adventicia también células musculares. ¿Ok? Entonces, igual, miren aquí, ven la íntima, ven ustedes ahí, vamos a ampliarlo. ¿Ven? La íntima, que solamente es hasta acá, miren, hasta aquí nada más, con su endotelio y subendotelio. Todo esto es la media, hasta aquí es la media, y de aquí para abajo, ¿no es cierto?, es la adventicia. ¿Y qué cosas son estas? Fibras musculares lisas, cortadas de forma oblicua. Pero si hubiésemos hecho un corte muy transversal, bien transversal, veríamos que las fibras son longitudinales. ¿Ok? ¿Bien? Muy bien. Y aquí, ¿qué más vemos? Aquí, esta de acá es una tricrómica, ¿no es cierto? ¿Ok? Donde se puede ver de color rojo, ¿no es cierto?, las fibras musculares de la adventicia, ¿ok? Y lo azul es el colágeno que está rodeando, ¿no es cierto? Todo lo azul es el colágeno que está rodeando a las fibras musculares, porque recuerden que está sostenido por tejido conectivo, y en ese caso pues habrá fibras reticulares, habrá fibras elásticas, pero predomina el colágeno. Y en la media, miren ustedes, aquí se ven, miren algunas células, miren la orientación, aquí las fibras musculares, que son estas rojitas que ven acá, están en forma circular, acá están en longitudinal, por eso se ven paquetes redonditos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es nuestra vena de gran calibre, ¿no? Aquí se ve la lámina, prácticamente, miren ustedes, es una vena cava, ¿ok? Miren la luz bien irregular, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, por supuesto, no se notan las capas, pero ya aquí a mayor aumento se pueden notar claramente las capas de ellas. Entonces, aquí podemos ver arteria y vena. Miren la característica, ¿no? Cómo se ve, para que no se puedan equivocar. La arteria siempre se va a ver en un corte transversal bien redondita, con sus paredes bien formaditas, mientras que la vena, la luz se cierra. Miren, la luz se cierra, lo que yo les decía, se ve la luz bastante irregular, ¿no? Miren, se ve perfectamente la íntima, ¿no? La media, toda la adventicia aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí, miren ustedes, aquí lo que se nota claramente es la lámina elástica interna, porque esto es una arteria muscular. Aquí no vemos fibras elásticas, miren, todo esto es músculo, y luego está la adventicia. Adventicia, ¿no es cierto?, más delgada que la media. ¿Ok? Entonces se nota la diferencia, ¿no? Todo rodeado por tejido conectivo, definitivamente, porque siempre están metidos los vasos en tejido conectivo. Vamos a ver un poco que a diferencia de las venas, de las arterias, perdón, voy a tomar un poquito de agua. A diferencia de las arterias, las venas tienen válvulas, ¿ok? Las arterias tienen válvulas. Recuerden que habíamos visto que hay una sola arteria que tiene válvula, que es la aorta, cuando está saliendo del corazón, del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Allí es la única donde está la válvula sigmoidea o semilunar. Pero en el resto, la arteria no tiene válvulas, ¿no es cierto? Porque recuerden que ellas no tienen una pared tan elástica, ¿no es cierto?, que se contraen y se dilatan en el momento que la sangre está pasando. Sístole, ¿no? Sístole, diástole, ¿no? Entonces, en cambio, la vena está llevando la sangre en contra de la gravedad, ¿no es cierto? ¿Ok? Y lo que va a ejercer cierta presión sobre las venas va a ser justamente los músculos, ¿ok? Entonces, para que la sangre pueda circular adecuadamente por las venas, ¿no es cierto?, los músculos deben estar en constante contracción, sobre todo las extremidades, sobre todo las extremidades inferiores, ¿no es cierto? Por eso que cuando estamos mucho tiempo sentados, corremos el peligro que nuestra circulación no tenga el fluido natural y normal, ¿no? Podemos sufrir de ciertas patologías como las varices, etcétera, ¿no? No es el tema del curso.
Pero las venas tienen válvulas para evitar justamente que la sangre regrese, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Y cómo son esas válvulas? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, lógico, ahora, la pregunta es, ¿y todas las venas tienen válvulas? No, ¿ok? No se encuentran pues en las extremidades hay válvulas, ¿no? Pero sobre todo en las piernas, en las inferiores, pero en los miembros superiores, ¿no es cierto? ¿Ok? Superiores e inferiores encontramos válvulas, pero no en el cerebro ni en las vísceras, ¿no? Allí no hay, ¿ok? Entonces, esta válvula se está originando de la misma capa íntima, ¿ok? Y van a estar tapizadas por fuera por células endoteliales. Y debajo de esas células endoteliales vamos a encontrar el subendotelio, que está formado por tejido conectivo laxo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces dice, forma de 12 semilunas con estroma de tejido conectivo cubierto por endotelio y el extremo libre hacia el corazón. Siempre a la parte va hacia el corazón, o sea, arriba, ¿no? Esa es la forma como se dirige, se abren prácticamente las válvulas cuando el corazón no se abre de abajo, como las válvulas auriculoventriculares, se abre hacia arriba, ¿ok? Hacia el corazón, ¿ok? Veamos acá la histología, miren, aquí está. Este es un corte de una vena, ¿no? Una vena de mediano calibre, porque aquí no hay músculo, es puro tejido conectivo, la media no se ve casi nada, aquí se ven algunas fibras musculares, y miren, todo eso es la válvula. ¿Sí? Entonces el corte de la válvula, como dice, se origina de la íntima, ahí se ven las células endoteliales hacia los dos lados, las células endoteliales hacia los dos lados, con su membrana basal, por supuesto, ¿no es cierto? Y su tejido conectivo en la parte media, ¿ok? ¿No? Estos serán conductos, ojo, estos son conductos, ¿ah? No van a pensar que son vasos sanguíneos, son conductos. En cambio acá sí hay arteriolas, ¿no? Vénulas, y aquí, miren, es una arteriola, y capilares. Bien, vamos a hablar ahora de los capilares, ¿ok? Cuando hablamos de los capilares, que son justamente estos vasos que van a estar comunicando las arterias con las venas, ¿no es cierto? Y son los únicos vasos que son capaces de difundir, ¿no es cierto?, su contenido hacia los tejidos y al revés también, ¿no? Tomar los elementos de los tejidos hacia la sangre, ¿ok? Entonces, la estructura histológica de los capilares nos va a permitir clasificarlos en 3 grupos. Los vasos capilares continuos, los capilares fenestrados y los sinusoides o discontinuos, también se les llama así. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Miren, recuerden que los capilares solamente tienen íntima, es decir, tienen, ni siquiera íntima completa, tienen las células endoteliales y su membrana basal, nada más, ¿ok? Células endoteliales y su membrana basal. ¿Por qué se llaman continuos? Porque tanto las células endoteliales como la membrana basal es continua, es decir, forman como 2 capas, ¿sí? Como 2 capas sin ninguna perforación, sin ningún espacio entre ellas. Tanto así que ¿cómo se llaman? Las células endoteliales van a presentar uniones intercelulares que permiten que las células se mantengan unidas, salvo en el momento que tiene que haber la transvasación de algunos elementos sanguíneos. Hay formas que pueden salir las células, pero normalmente esto está totalmente sellado, cerrado, están pegadas las células, formando una capa continua. ¿Ok? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿No? Lo vamos a encontrar en casi todos los órganos, ¿no? Como en el caso del sistema nervioso central, donde ven ustedes que en el sistema nervioso central ocurre algo muy peculiar, ¿no? Las uniones estrechas que existen entre las células endoteliales son muy resistentes. Esas células no dejan pasar cualquier molécula fácilmente a través de ella, por eso forman parte de la barrera
hematocefálica, ¿no es cierto? ¿Ok? En los músculos, en los pulmones, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar justamente, ¿no es cierto?, este tipo de capilares, ¿no? Con uniones oclusivas, con uniones estrechas, ¿ok? Y lo único que puede pasar a través de ellas son gases, metabolitos solubles, electrolitos, ¿no es cierto? Pero a través de la membrana, pero hacen pinocitosis, ¿no es cierto? O sea, hay transitosis a través, o sea, hay pasaje de vesículas que están cargando moléculas que pasan de un lado hacia el otro, ¿ok? Eso se llama transitosis, porque entran de la sangre hacia los tejidos, ¿no? Pasan las dos membranas, ¿ok? Y también pueden pasar desde los tejidos hacia la sangre, ¿ok? A través de estas caviolas que se forman en la membrana citoplasmática de estas células, ¿no? Donde vamos a encontrar principalmente las caviolinas. Recuerden ustedes entonces que la membrana citoplasmática de estas células endoteliales, ¿no es cierto?, que están haciendo justamente esa transitosis a través de caviolas, ¿ok? Tienen abundante caviolina y habrá entonces en esa zona de las membranas citoplasmáticas las famosas balsas lipídicas, ¿no es cierto? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En cambio, las fenestradas, ¿ok?, las que las vamos a encontrar, por ejemplo, en los riñones, en las glándulas endocrinas, ¿ok?, van a, en el caso del sistema digestivo, ¿no es cierto?, del tracto digestivo, vamos a encontrar nosotros que son sus células endoteliales, como ven acá, tienen poros. ¿Ven? Tienen poros. Por eso se dice que están fenestrados, ¿no? Fenêtre viene del francés de ventana, ¿no? O sea, están fenestrados, ¿ok? Entonces, en latín debe ser también latín, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa a través de estas ventanas, de estas fenestras? ¿Ok? Volúmenes de fluidos y electrolitos, ¿no? ¿Ok? Tienen también un glucocáliz bastante prominente, también hay pasaje pinocitótico a través de ellas, ¿no es cierto? Pero recuerden, en el riñón, por ejemplo, ¿no es cierto? En el riñón, el filtrado en los glomérulos, ¿no?, se da gracias justamente a la presencia de este tipo de células endoteliales fenestradas, ¿ok? Lo mismo va a pasar con las hormonas que tienen que pasar, ¿no?, a los órganos endocrinos, o sea, para que puedan pasar a la sangre, ¿ok? Entonces esas son las fenestradas. Y en el caso de los sinusoides, o también llamados discontinuos, ¿cuál es la diferencia entre todas? Es que, si bien es cierto, las células endoteliales tienen poros, igual que en el caso de las fenestradas, ¿ok?, la membrana basal es discontinua. O sea, la membrana basal no es una capa continua alrededor, sino que tiene espacios, ¿ok? Y por eso que a través de ellas, ¿no es cierto?, de estos capilares pueden pasar moléculas de mayor tamaño, ¿ok?, de mayor tamaño. Entonces, el diámetro, ¿no?, dice de estos capilares de 30 a 40 micrómetros, son bastante amplios, ¿no es cierto?, ¿ok?, muy sinuosos, ¿ok?, y lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, en la hipófisis, en las glándulas adrenales, ¿no?, en estos órganos donde se necesita hacer el pasaje de grandes moléculas, ¿ok? Proteínas, por ejemplo. Muy bien. Entonces, esos son los capilares. Y aquí podemos ver algunas fotografías. Por ejemplo, este es un músculo estriado, esquelético, ¿ok? Y estos son los capilares continuos, totalmente continuos. Miren, los capilares continuos, ¿ok? Aquí también vemos un capilar continuo. Miren, solamente el endotelio, nada más que el endotelio, ¿no? Y vemos, claro, las células sanguíneas ahí circulando a través de este corte longitudinal de este capilar continuo, ¿ok? Luego, al microscopio electrónico también, miren ustedes, aquí están las células que están formando este tejido. No se ve exactamente qué tipo de células es, pero miren, aquí está la membrana basal de esta célula y aquí tenemos el capilar continuo. Todo esto que ven ustedes acá, ¿no?, es el citoplasma de las células endoteliales. Aquí se ven las uniones, miren,
aquí hay otra unión, ¿no? Por aquí se ven otras uniones. Entonces, no quiere decir que es una sola célula, ¿no? Son varias células endoteliales las que están tapizando por dentro. Por aquí se ve la membrana basal de ese endotelio y aquí se logra ver en este caso el núcleo de una de esas células endoteliales, el núcleo de una de esas células endoteliales, ¿no? ¿Ok? Ahora, el pericito, aquí no se nota, o sea, pero esta es parte del citoplasma del pericito. Miren aquí, esto de acá es parte del citoplasma del pericito, no se ve el núcleo, ¿ok? Pero el pericito y la célula endotelial comparten la misma membrana basal. Miren acá, esta es la membrana basal, entonces aquí estamos viendo un capilar continuo donde encontramos también pericitos en la parte externa, ¿ok? Estos son los fenestrados, miren ustedes cómo se ve la célula endotelial perforada, ¿no? Aquí se ve justamente las perforaciones o los poros que vamos a encontrar. Algunos pueden tener diafragmas, otros no tienen diafragma. Diafragmas son proteínas que se acumulan en las aberturas, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, miren, vemos cómo las células se están trasvasando o están saliendo a través de esos diafragmas, de esas fenestras o esos poros, ¿no? Entre las células endoteliales. ¿Okay? Aquí vemos el riñón. Estos son los capilares del riñón. Fíjense, este es un asa capilar, ¿no? Este es un asa capilar. Esta es la célula endotelial, ¿no? Porque estas son las células de los pericitos que están por fuera, ¿ok? Todo esto es la membrana basal. Recuerden que aquí hay membrana basal de los pericitos, que son parte de los pericitos, son estas estructuras que ven acá como si fuesen unas lengüetitas, ¿no es cierto? Y parte de la membrana basal también es de la célula endotelial. Entonces, si nosotros ampliamos aquí, miren, ampliamos esta parte del asa capilar del glomérulo, de esta parte del glomérulo, acá es un glóbulo rojo, ¿ok? Vamos a ver esto. Entonces, estas son los pericitos, ¿ok? Por ahora no nos interesan, pero aquí nos interesa es la célula endotelial. Estos pedacitos que ven ustedes acá son cortes del citoplasma de la célula endotelial. Y estas son las fenestras que no tienen diafragma, miren. Esas son las fenestras. ¿Ok? Estas son las ventanas, estos son los poros de las células endoteliales. Entonces, ¿es un capilar discontinuo? No, es un capilar fenestrado. El discontinuo es el que no tiene membrana basal continua, pero miren, acá está continua la membrana basal, ¿no? Porque acá hay membrana basal del endotelio y membrana basal de los pericitos, ¿ok? Acá están los fenestrados, miren, también igual, pero miren, este es un capilar que lo vamos a encontrar en alguna glándula, ¿no? Miren, este es un capilar, sangre, células endoteliales, ¿no? Aquí se ve la parte del citoplasma de la célula endotelial. A un mayor aumento, sacamos este pedacito de aquí y miren, aquí se ven los diafragmas, ¿ok? Que son proteínas que se colocan en estos poros, ¿ok? Miren, bien, entonces esos son los diafragmas. Ahora, los discontinuos. Esto es un corte de hígado, ¿no? En este corte de hígado lo que estamos viendo nosotros son los hepatocitos y eso de acá son los sinusoides. Los sinusoides. ¿Qué son estos capilares discontinuos o sinusoides? ¿No es cierto? ¿Ok? Por aquí va a circular la sangre que viene de las triadas, en este caso, ¿no? De las ramas de la vena porta, ¿no? ¿Ok? Y a este lado de los capilares, ¿no es cierto? ¿Okay? Miren ustedes acá, ¿sí? Ven aquí, ¿no? Aquí están los hepatocitos. Vamos a encontrar las células endoteliales, de repente por allí, aquí no veo, acá esas son las células de Kupffer, las que están en la luz, ¿no es cierto? No se ve por aquí, no puedo distinguir ninguna célula endotelial, pero deben estar las células endoteliales que también están perforadas, pero lo que está discontinuo es la membrana basal. Bien, otra de las, podríamos decir, de los cambios que pueden haber en el sistema circulatorio es estas anastomosis llamadas arteriovenosas, porque
porque aquí hay un bypass, o sea, la sangre pasa de la arteria a la vena, de repente, o sea, de la arteriola a la vénula directamente. No hay el pasaje por los capilares, es una comunicación directa, entonces, entre arterias y venas. Por ejemplo, ¿dónde encontramos ese tipo de anastomosis arteriovenosas? En la piel, en la punta de los dedos, en la nariz, en los pies, en los dedos de los pies, ¿no? En las orejas, ¿no es cierto? Y en el pene también. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué va a permitir? Va a permitir que haya una mejor, ¿no?, irrigación. ¿Ok? Entonces, aquí las paredes musculares son gruesas, con músculo liso, ¿no? Hay una inervación simpática a este nivel para que haya una contracción del esfínter que va a desviar la sangre justamente, ¿no? En lugar de entrar a los capilares, vaya directamente a de las venas, perdón, de las arterias a las venas, ¿no? Entonces, un ejemplo de una anastomosis arteriovenosa son los glomos. Los glomos que lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en la piel, ¿no? ¿Okay? Los glomos que están rodeados de unas células musculares modificadas llamadas células glómicas, ¿no es cierto? Los vamos a encontrar también en los lechos unguiales. ¿Ok? Bien, entonces esa es esa modificación. ¿Ven ustedes acá? Miren, esta es una vénula postcapilar, ¿sí? Todo esto es los capilares venosos, ¿sí? Capilares venosos, pero en este caso, aquí, por ejemplo, aquí hay capilares arteriales que tienen aquí los esfínteres, recuerdan ustedes, y aquí esta es una vénula y aquí es una arteriola. Entonces aquí justamente está la anastomosis arteriovenosa, ¿ve? Arteriovenosa, anastomosis arteriovenosa. Aquí no hay capilar. Muy bien, y esto se ve el corte histológico de un glomus. Miren, esto es la parte en la piel, ¿no es cierto? Ok, acá está la arteriola, acá están las vénulas, ¿no es cierto? Ok, esta es la vénula, y esas células que ven acá, alrededor de estos vasos, van a ser las células glómicas. Todo esto son fibras musculares modificadas que se denominan justamente arterias glómicas.